La angiogénesis es una parte muy importante en el crecimiento y el desarrollo tumoral. Al igual que la célula normal necesita nutrientes, necesita oxígeno para subsistir, la célula tumoral necesita estos nutrientes y el oxígeno, y esto se produce a través de los vasos sanguíneos. Entonces, la propia célula tumoral es capaz de emitir unas señales químicas que son factores estimulantes, como son factores estimulantes o de crecimiento endotelial vascular, los VEGF, VEGF1, VEGF2, VEGF3, y así pues posiblemente haya más factores de crecimiento derivados de las plaquetas, que entre sus funciones está el desarrollo de nuevos vasos para poder llevar la alimentación, los nutrientes y el oxígeno a la célula tumoral y así poder subsistir y crecer en el organismo. Con respecto a los fármacos, hay muchos fármacos antiangiogénicos. El primero posiblemente con poder antiangiogénico fuera la talidomida, ¿no?, la famosa talidomida, y más concretamente los tumores que han demostrado tener fármacos con poder antiangiogénico, pues tenemos el bevacizumab, más concretamente otros fármacos que se emplean en tumores como puede ser tumor de riñón, como el sunitinib, el sorafenib, el everolimus, nuevos fármacos que han ido apareciendo, como puede ser el pazopanib y como es en el caso actual que nos trae a colación, como es el aflibercept, ¿no? Estos fármacos tienen un diseño diferente, distintos, y su poder está en intentar evitar el crecimiento de los vasos sanguíneos para nutrir a la célula tumoral. En cuanto a diseño, por ejemplo, al contrario que el otro gran antiangiogénico como es el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, es una proteína de fusión que se obtiene a partir de dos brazos, el brazo de VEGF1 y de VEGF2, soportado posiblemente por una proteína, por una fracción de la proteína de la inmunoglobulina G1. Yo pongo siempre el ejemplo de que es como si fuera el mango de un tirachinas, ¿no? El mango de un tirachinas es la proteína y los dos brazos serían las fracciones proteicas que actuarían como inhibidor de lo que es el factor de crecimiento endotelial. Es un fármaco de diseño por biotecnología y posiblemente eso le confiera un mayor poder de inhibición a los factores de crecimiento angiogénicos, ¿no?, de crecimiento vascular. El mecanismo de acción fundamental es bloquear al VEGF1, al VEGF2 y además también tiene la particularidad de que actúa inhibiendo el factor de crecimiento placentario, que también es una proteína responsable del crecimiento tumoral y de la angiogénesis, ¿no? Se comportaría como una proteína flotante, ¿no?, como una proteína en suspensión, y eso le confiere pues una alta capacidad de bloqueo de los factores de crecimiento vascular, más potente que el que produce la propia célula o los otros antiangiogénicos, ¿no? Juegan papeles complementarios. VEGF-A es el factor angiogénico más potente conocido y es importante tanto en condiciones normales como en cáncer. Por el otro lado, VEGF y sobre todo PLGF juegan un papel complementario y sinérgico en condiciones patológicas. Estos dos factores están aumentados en algunos tumores y este aumento se asocia en algunos estudios a peor pronóstico y también se ha visto en algunos estudios que pacientes expuestos a terapias previas antiangiogénicas y también en modelos preclínicos estos dos factores aumentan en la progresión. Bueno, el bloqueo de estos factores se puede conseguir ya en la clínica con un fármaco llamado aflibercept y que su beneficio lo ha establecido ya en un estudio fase 3 en segunda línea en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de colon. A partir de aquí, para optimizar este beneficio creo que es esencial integrar estudios translacionales, como ya se está haciendo, para ver qué subgrupo de pacientes se beneficia de manera particular de estas terapias, probablemente a través de la medición de los niveles de VEGF-A, VEGF-B y sobre todo PLGF.
Bueno, en primer lugar, que en este contexto en el que el Velur está hecho, es decir, pacientes que han recibido una primera línea para cáncer colorectal metastático, oxaliplatino, con o sin bevacizumab, y progresan, pues el único estudio que tenemos que demuestra un aumento de supervivencia con un biológico asociado a FOLFIRI es el Velur, es con aflibercept. Además, es un estudio sólido, muy consistente, son muchos pacientes, más de 1.200 pacientes, una población, digamos, no tan seleccionada como quizás otros estudios, se incluyen pacientes que han recibido oxaliplatino previo, independientemente de que la primera línea fuera muy poco eficaz o de que incluso fueran pacientes tras una adyuvancia oxaliplatino que recaen muy pronto, es decir, pacientes en principio de mal pronóstico se incluyen todos aquí. Y el estudio es consistente en cuanto a que el aumento de la supervivencia es estadísticamente significativa, claramente estadísticamente significativo, el hazard ratio es de 0,81 y el aumento en la mediana sube de 12 a 13 meses y medio. Pero más importante que esto es que ese aumento en la supervivencia se mantiene en el tiempo. Pasa el tiempo y la diferencia no solo no decae, sino que aumenta. Si nos vamos, por ejemplo, al percentil 75, es decir, cuando hay el 75% de las muertes, el aumento de supervivencia es ya de 4,6 meses. Si, por ejemplo, nos fijamos en la supervivencia a 2 años, pues sube del 18 al 28, un 10%, y si nos vamos a los 2 años y medio, a los 30 meses, el aumento es muy importante, se dobla el porcentaje de pacientes que están vivos en ese momento, de un 12 a un 23%. Yo creo que en este contexto, ¿no?, de una segunda línea es importante poder ofrecer este tipo de supervivencias a nuestros pacientes. Bueno, en el estudio expandido, primero es que se pueden incluir pacientes menos seleccionados. Nos va a dar una idea más clara de cómo se tolera realmente este tratamiento, aflibercept FOLFIRI, en una población no seleccionada, general. Tenía además una diferencia importante con el Velur, mientras que en el Velur se entraba con aflibercept y FOLFIRI a dosis plena, independientemente de que en la primera línea a lo mejor hubiera habido toxicidades. Esto quizás está detrás de que en el Velur veamos una toxicidad, bueno, moderada, pero toxicidad no despreciable. Cuando esto realmente no es la práctica clínica habitual. La práctica clínica habitual es que si en la primera línea hemos observado toxicidades, solemos entrar en la segunda línea, con la quimioterapia segunda línea, una dosis ajustada según esa toxicidad que hemos visto, ¿no? En el estudio de uso expandido queda a criterio del investigador empezar con esa dosis ajustada. Esto ha producido que posiblemente, por ejemplo, en un análisis intermedio que se ha hecho con solo 116 pacientes de los más de 1.100 que se van a incluir, es un análisis pequeño, pero ya sugiere claramente que las toxicidades que se están encontrando en el uso expandido están claramente por debajo de las que se veían en el Velur, tanto en términos de toxicidad hematológica, de diarrea, de estomatitis, posiblemente por este ajuste inicial de la dosis del FOLFIRI cuando se asocia a aflibercept. Por otra parte, pues las toxicidades del aflibercept en este estudio de uso expandido pues parece que son perfectamente controlables, asumibles, y es un tratamiento que se puede administrar sin problema en la población general. Yo es la conclusión que saco un poco de los pacientes que he tratado y de este análisis, que aunque es todavía preliminar, son solo 116 pacientes, apunta claramente en esa dirección. Ha sido un simposio realmente magnífico, ¿no?, muy interesante, y desde luego la gente pues ha estado también muy participativa. Un simposio dedicado a la angiogénesis, que hoy en día realmente tiene un protagonismo muy importante en cáncer colorectal, en tanto que hemos sido capaces de desarrollar fármacos basados en este concepto para ahogar el tumor y evitar naturalmente que las células tumorales pues tengan el oxígeno y tengan la nutrición necesaria para que puedan crecer y además generar metástasis a distancia, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día es la oportunidad de varios fármacos, y concretamente pues el que ha sido objeto de análisis en el simposio ha sido el fármaco aflibercept. Es un fármaco que tiene unas particularidades muy interesantes desde un punto de vista de mecanismo de acción, porque actúa sobre diferentes ligandos, es una proteína de fusión que se une al VEGF-A, al VEGF-B y también al placental growth factor, por tanto tiene una acción realmente amplia, ¿no? Y el estudio que realmente pues ha permitido que este fármaco esté hoy en día comercializado y sobre todo aprobado por las agencias, concretamente por la Agencia Europea, por la EMA, es el estudio Velur. Es un estudio en el que los pacientes con cáncer colorectal metastásico que han fracasado a un tratamiento de primera línea
que incluía oxaliplatino, pasaban a esta segunda línea con la combinación de aflibercept más otra quimioterapia que es el doblete de FOLFIRI, y se comparaba frente a realizar única y exclusivamente quimioterapia. Y los resultados pues realmente han cumplido las expectativas depositadas en el estudio. Es un resultado que ha cumplido el objetivo primario, que era la supervivencia global, y además ha conseguido también aumentar la supervivencia libre de progresión y también la respuesta. Es un fármaco que cubre realmente unas necesidades importantes en el cáncer colorectal metastásico y que va a formar sin duda alguna pues aparte del tratamiento del continuo de la enfermedad. Es una buena noticia.